Buenas noches, hermanos de la Iglesia Hermandad Cristiana. Les mandamos un saludo, que la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros y a todos los hermanos que nos están siguiendo, a la Iglesia de Jesucristo, donde quiera que ésta esté. Continuamos el día de hoy tratando temas acerca del Espíritu Santo. Seguimos estudiando acerca del Espíritu Santo. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de una inquietud que surgiera a un hermano y que puede ser, es una pregunta importante aclararla y hablar de ella. Mucho, en el caso de los temas que estamos manejando los domingos, se ha hablado, o más bien ya hablamos, acerca de que si se puede perder la salvación. Ahí está la referencia en un video y podemos consultarlo. Y llegamos a la conclusión de que, bueno, que la salvación la tenemos, pero tenemos que cuidar y que tenemos que trabajar en ella. Pero de la misma manera me hicieron la pregunta: ¿puede una persona perder el Espíritu Santo? Es una pregunta buena que, repito, tenemos que aclarar. Lo primero que me gustaría decir es que vivimos en el tiempo de la gracia. Vivimos en el tiempo de la gracia. Al encarnarse Dios a través de una virgen y dar a luz a nuestro Señor y Salvador, comienza la era de la gracia. Es el reino de los cielos se ha acercado y comienza la era de la gracia. A partir del Pentecostés comienza la era del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de que a partir de ese momento el Espíritu se maneja de diferente manera que en el Antiguo Testamento. Y entonces, para dar un poquito de contexto a esto, vamos a tener que revisar algunos textos del Antiguo Testamento para ver la diferencia entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia del Espíritu Santo, que es en el que estamos viviendo. Habíamos tocado brevemente esto, pero lo voy a repetir. En el Antiguo Testamento, la presencia del Señor era selectiva y temporal. Es decir, no estaba en todos y no estaba todo el tiempo en ellos. El Espíritu Santo descendía sobre personas, las ungía y las capacitaba para labores específicas. Esa era la función del Espíritu Santo. Así es como el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ellos solamente profetizaban de que hay muchas profecías en las que nos hablan acerca de que iba a llegar un día en que el Espíritu Santo vendría a morar en el creyente. Entre toda la palabra que el Señor daba, algunos profetas hablaban acerca de que el deseo del Señor era de que algún día el Espíritu Santo vendría a morar permanentemente en los hombres. En el Antiguo Testamento vamos a ver lo siguiente. El Espíritu Santo, hay una diferencia importante. El Espíritu Santo moraba con las personas que en ese momento Dios escogía para una misión específica, pero no habitaba en ellos como lo es ahora. El Espíritu Santo en este tiempo de la gracia, en la era del Espíritu Santo, no mora con nosotros, sino mora en nosotros, dentro de nosotros. De hecho, nosotros somos una morada del Espíritu Santo, somos una habitación, somos el tabernáculo del Señor donde Él habita. Sí, amén. Si me acompañan a Éxodo 35, vamos a ver ahí cómo el Espíritu Santo se movía. Éxodo 35, 31.
El contexto de esto es cuando el Señor le da instrucciones a Moisés para erigir el tabernáculo. Le da una serie de especificaciones, le da diseños y le muestra detalles, medidas, materiales que tenía que utilizar para construir el tabernáculo donde la presencia de Dios iba a descender. Y en el versículo 30, vamos a leer desde el 30, Éxodo 35, 30, dice de la siguiente manera: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice el versículo 31, y lo ha llenado del Espíritu Santo de Dios, lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan todas las obras de arte y de invención, y de bordado en azul púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. El Señor hizo descender su Espíritu Santo sobre estas dos personas para darles sabiduría y entendimiento acerca de la construcción del tabernáculo. El Espíritu Santo les dio sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte para inventar diseños, para trabajar oro, plata, bronce, etcétera, todas las telas que se iban a utilizar para separar el lugar santo del lugar santísimo, la tela que cubría alrededor, todos los materiales del campamento, etcétera. El Espíritu Santo, dice el versículo 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Vemos cómo el Espíritu Santo descendió sobre esas dos personas para darles sabiduría. Descendió sobre ellos con un objetivo, con un propósito de levantar el tabernáculo conforme al diseño que Dios les había dado. Pero hasta ahí llegó la presencia del Espíritu Santo en la vida de estas personas. Dice que solamente a dos, imagínense a dos, de un pueblo donde eran aproximadamente 1 millón que salieron del pueblo de la ciudad de Egipto, solamente 2 personas con un objetivo específico para cumplir un propósito. Vamos a ver otro momento en el libro de los jueces. Vino sobre algunos jueces como son Otoniel, Gedeón, sobre Jaftes y sobre otros más. De los casos más conocidos es el de Sansón, quien derrotó a los filisteos con el poder del Espíritu Santo. Para ello voy a checar así muy rápidamente algunos textos. Por ejemplo, en Jueces 3:9, si me acompañan ahí. Jueces 3:9. Dice del versículo 9 al versículo 11. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Recordemos que para este tiempo ya Josué ya había muerto, no se había ya levantado una persona guiada por Dios para llevar al pueblo. El pueblo cae en pecado, Dios les levanta un libertador en este momento, a Otoniel, que se levanta como juez de Israel. Y dice el versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó
a Israel. El Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Es decir, Dios unge a Otoniel para cumplir un propósito de libertar a su pueblo. Ese fue su objetivo, únicamente ese objetivo. Otro personaje que vemos de él mismo en el capítulo 6, versículo 34 del libro de los Jueces, Jueces 6, 34. Nuevamente recordemos que el libro de los Jueces es un círculo en donde el pueblo se vuelve idólatra, Dios les levanta a un libertador, Dios los liberta, vuelven a caer en pecado, Dios les vuelve a levantar un libertador, y es un círculo que se está repite y repite. Es decir, en este momento la situación era la misma. Jueces 6, 34 dice de la siguiente manera: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abirritas se reunieron con él. Ahí está, Dios levanta otro juez, lo unge con su Espíritu Santo para cumplir un propósito. Y vemos cómo Gedeón pues derrota en este caso a los madianitas, que era el pueblo que en ese momento estaba invadiendo a Israel. Jafté, nos vamos al capítulo 10 de ese mismo libro de los Jueces. Dice el capítulo 10, versículo 6, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se repite el ciclo, Dios tiene que levantar a este varón para libertar a su pueblo. Me voy a ir hasta el capítulo 11, versículo 29, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jafté, y pasó por Galat y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galat. Es decir, Dios nuevamente unge a un hombre para libertar a su pueblo. Y el caso más conocido es, por ejemplo, el de Sansón. Vámonos al capítulo 14 de ese mismo libro de los Jueces. Capítulo 14, versículo 6. Dice, estamos hablando de Sansón, ya sabemos que la historia, él trae una cabellera larga, y dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Ahí vimos, el Espíritu de Jehová vino sobre él, específicamente para ese momento. 14:19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Es decir, el Espíritu Santo vino sobre Sansón para un propósito específico. El capítulo 16, 20 dice lo siguiente. Dice el capítulo 16, versículo 20: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es decir, el Señor ya había apartado su espíritu de Sansón por causa de su desobediencia, por causa de su pecado. Ya se había apartado de él. En este momento estamos viendo entonces cómo el Señor utilizaba gente con un propósito. El Espíritu Santo venía sobre ellos con un propósito. En el caso de Sansón lo mismo, Dios lo levanta como un juez. Él no cumple el propósito que Dios tenía en su vida, para lo cual lo habían enviado. Él siguió haciendo lo que él quería hacer, pero llegó el momento que el Espíritu Santo se había apartado de él. Pero recuerden y no perdamos de vista que estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento, solamente estoy tomando como referencia estos versículos para poder entender después lo que sucede en el Nuevo Testamento, en el caso de nosotros como creyentes, ¿sale? Y vemos de ahí, nos vamos a los siguientes casos. Cuando Saúl y David fueron elegidos para ser reyes,
ambos reyes, ambos David y Saúl, fueron ungidos como una señal de la presencia del Espíritu Santo que los capacitaba para dicha tarea. ¿Para qué tarea era? Para gobernar al pueblo de Israel. Con ese propósito Dios envía su Espíritu Santo sobre Saúl, envía su Espíritu Santo sobre David, con la tarea y el objetivo y el propósito de gobernar a su pueblo. Vamos a ver en Primera de Samuel 10:5. Primera de Samuel 10:5. Primera de Samuel 10:5 dice: después de esto llegaron al collado de Dios donde estaba la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El profeta le está dando instrucciones a Saúl y le dice que va a encontrar una compañía de profetas y que el Espíritu Santo vendría sobre él. Ahí le está diciendo esto. En Primera de Samuel 16:14 acabamos de ver cómo el Espíritu Santo iba a venir sobre él. Pero en Primera de Samuel 16:14 vamos a ver exactamente lo contrario. Primera de Samuel 16:14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahí vemos las dos posiciones. Es ungido como rey de Israel con el Espíritu Santo para poder gobernar, pero debido a su desobediencia, por haber perdonado la vida de un rey impío, y por haber tomado un papel que no le correspondía como sacerdote, como levita, Dios le quita su Santo Espíritu. Primera de Samuel 16:14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl por su desobediencia, por su pecado, y ya después vemos que dice: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vemos cómo el Espíritu Santo se aparta de Saúl. Primera de Samuel 16:1, ahí a un ladito lo tenemos, dice Jehová hablando al profeta Samuel, diciéndole: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo vas a seguir estando triste por el rey que acabo de desechar? Le da la indicación, le dice: llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y nos vamos al versículo 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es decir, Dios le quita el reino a Saúl, lo desecha como rey y levanta a otro rey, en este caso a David. El Espíritu de Jehová vino sobre David cuando él derrama su aceite sobre su cabeza. Entonces vemos ahí cómo el Espíritu Santo viene sobre personas con un propósito específico, con una misión específica. En el primer caso que vimos era cumplir un propósito de diseño, de trabajo, de labor para levantar su tabernáculo. Los siguientes casos fue para usarlos como libertador de su pueblo. Y el tercer caso que vimos fue cuando Dios levanta al primer rey de Israel, que es Saúl, y al segundo rey de Israel, que es David. A los profetas el Espíritu Santo les revelaba, les informaba y les capacitaba para profetizar. Y vemos en Zacarías 4:6, un texto muy conocido por todos nosotros, que dice:
Sin el Espíritu es imposible realizar la obra de Dios. Dice su palabra que no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Sí, amén. Es imposible realizar la obra de Dios. En ese momento ninguno de estos hombres se pudo haber levantado a gobernar o a liberar al pueblo de Israel si no era a través del Espíritu de Dios. Y aún si lo trasladamos al tiempo actual, nadie se puede levantar, nadie puede hacer la obra de Dios si no es a través del Espíritu de Dios, guiados por Él mismo. Y nos vamos a Romanos 8:9, donde nos dice, ya ahora sí vamos a entrar en esta dispensación de la gracia, que ya es totalmente diferente. Ya vimos cómo se movía el Espíritu en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver cómo se mueve en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Les recuerdo, es a partir del día del Pentecostés que desciende el Espíritu Santo, que se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne, como lo anunciara el profeta Joel, derramando su Espíritu Santo sobre toda carne, para venir a ser morada permanente en cada uno de ellos. Romanos 8:9 nos dice de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, en este momento, mis hermanos, si nosotros no estamos seguros de que la presencia de Dios mora en nosotros, si nosotros no somos guiados, si el Espíritu no ha hecho una obra en cada uno de nosotros, entonces no somos de Él. No somos de Cristo, no hemos sido adoptados, no hemos sido perdonados, no hemos sido salvados. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguimos igual, si es que el Espíritu Santo no está en nosotros. Si nosotros no hemos pasado a ser una casa, una morada de Dios en nuestras vidas, es que el Espíritu Santo no está en nosotros y por lo tanto seguimos igual que como estábamos anteriormente. Entonces vemos cómo el Espíritu se había apartado. Se apartó en el Antiguo Testamento, vino a hombres como en el caso de Sansón, pero se apartó de ellos por causa de su desobediencia, por desobedecer el mandato de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de desobedecer? En el caso de Sansón, en Jueces 16:21, vemos cómo Sansón se convierte o lo esclavizan, Y en el caso en Primera de Samuel 15:26, vemos cómo la consecuencia de la desobediencia de Saúl es que fue desechado y pierde su reino. Es decir, la desobediencia y el pecado traen consecuencias por no vivir conforme a lo que Dios nos está indicando. Pero vamos a ver específicamente el caso de David. Vámonos a 2 de Samuel 12:10. 2 de Samuel 12:10. En el caso de Saúl, Saúl es desechado cuando falla, cuando peca, cuando desobedece. Él es desechado, pero vamos a ver ahora qué es lo que sucede con David. Sabemos que David atraviesa en una etapa de su vida por una situación muy delicada, muy difícil, y en la que debía haber sucedido lo mismo que con Saúl, ser desechado, ser quitado del reino, pero vamos a ver ahí algunos detalles. 2 de Samuel 12:10. David había, 2 de Samuel 12:10. Ok, el contexto de esta historia es que David había tomado a la mujer de uno de sus generales, a Betsabé. Sí era Betsabé, ¿verdad? Era Betsabé.
tomó a Betsabe, tomó la mujer de otro hombre, Urías. de Urías, el general. Y él pues tenía muchas mujeres, él pudo haber tenido todas las mujeres que él hubiera querido y no hubiese habido ningún problema. El problema es que toma la mujer de otro hombre y no pasa nada, manda a matar al general, lo manda al frente de la guerra para que lo maten al frente de guerra, donde está la batalla intensa, para que lo maten. Todo eso él lo planeó. Aparte de que toma la mujer de su prójimo, planea que muera el esposo de la mujer que él había tomado, pensando que nadie se iba a dar cuenta, pensando que nada iba a suceder, pero no tomó en cuenta que Dios lo estaba observando, que Él lo sabe todo y que iba a haber un juicio. En ese momento Dios envía al profeta Natán, y es el texto que estamos leyendo, 2 Samuel 12:10, y les dice: por lo cual ahora Natán le comienza a decir lo que él ha hecho, y le dice cuál va a ser su castigo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Dios, a través de su profeta, dándole la acusación de lo que David había hecho. Y entonces en ese versículo 13 veamos cuál fue la actitud que tomó David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. En ese momento David se acerca al profeta arrepentido, redargüido en su corazón, y le dice: pequé contra Jehová. Dios le da un momento de lucidez para poder reconocer su pecado, y en ese momento Dios tiene misericordia de él y le dice: he remitido tu pecado, no morirás. Lo que David merecía según la ley era morir. Dios tuvo misericordia de él. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Que David se arrepiente, tiene un arrepentimiento profundo en su corazón, y a Saúl ni siquiera le redarguyó su corazón por lo que él había hecho. Lo hizo deliberadamente. El corazón de uno y el otro eran muy diferentes. Saúl era un tanto soberbio, David era conforme al corazón de Jehová. Y entonces en ese momento Dios le dice: he remitido tu pecado, es decir, te he perdonado. A Dios no lo podemos engañar, ya lo sabemos. Él conoce desde lo más profundo de nuestro corazón si realmente hay un arrepentimiento o no. No basta con que yo lo diga que estoy arrepentido. Él no ve, él no escucha lo que mis labios hablan. Él está viendo hasta lo más profundo del corazón. En ese momento le hace una radiografía y ve realmente su corazón. Hay un arrepentimiento o no. Se arrepintió de su pecado. Y de ahí nos vamos a mover al Salmo 51, en donde el salmista deja aquí plasmada su sentimiento por haber cometido esa falta. Dice el Salmo 51, tiene un subtítulo que dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y dice que es un salmo de David después de que se llegó a Betsabé y después de que vino el profeta Natán a amonestarlo. Voy a leer varios versículos. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Las palabras de David, de lo más profundo de su corazón: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra. Me voy a ir hasta el versículo
10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí es el texto donde yo quería llegar. David le está rogando al Señor diciéndole: no quites de mí tu Santo Espíritu, de la misma manera que lo hizo con Saúl. Pero aquí específicamente de lo que David está hablando es: no me quites el reino, no me quites el reino. A esto se refiere más que nada, porque recordemos que el Espíritu Santo que había descendido con un propósito y un objetivo, que era el de gobernar al pueblo de Israel. David no temía, de alguna manera lo podríamos decir, no temía acerca de su salvación, porque sabía que Dios es clemente, que Dios es misericordioso. Aquí le está rogando básicamente de que no quitara de él el reino. Es así como yo lo puedo ver. Y sabemos que más adelante lo vemos en donde David le quiere construir una casa a Dios y Dios le dice que él no lo puede construir porque ha derramado mucha sangre, pero que Dios le va a construir una casa a él. Gracias a este arrepentimiento que viene de parte de David, a Dios le agrada y a través de su descendencia vendría el Cristo. Es decir, al decirle no quites de mí tu Santo Espíritu, le está rogando que no quite de él el reino como le fue quitado a David, como le fue quitado a él, y en donde sabemos que las generaciones de Saúl perecieron, ¿no? Jamás se vuelve a saber de esas generaciones. Vemos después con su hijo, con el hijo de Saúl, Jonatán, ¿verdad? Jonatán, y después con el hijo de Jonatán, que estaba discapacitado, Mefiboset, ¿no? Pero hasta ahí llega su genealogía y se pierde la genealogía del rey Saúl. Y acá la genealogía de David, por este arrepentimiento que tuvo, la genealogía eterna de nuestro Señor Jesucristo. No quites de mí tu espíritu, no quites de mí tu reino. Eso es lo que él estaba pidiendo. Sí trajo consecuencias el pecado, la falla de David, lo sabemos, todas las situaciones que vivió él posteriormente, pero son consecuencias lógicas del pecado que él había cometido. No le quitara el reino. El Señor remitió su pecado. El Señor ha remitido tu pecado. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía para ayudar a cumplir una labor específica según el propósito de Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no venía con el propósito de santificar o garantizar una salvación. Y eso es muy, muy importante. Porque nosotros ahora, al tener el Espíritu Santo, sabemos que Él está haciendo una obra de santificación, y que al tener nosotros el Espíritu Santo es la garantía, son las arras que nos garantizan la redención. En el Antiguo Testamento no sucedía así. En esta dispensación, en esta dispensación de la gracia del Espíritu Santo, es imposible que el Espíritu Santo abandone al cristiano, aun cuando haya cometido pecado. Es imposible que el Espíritu Santo abandone al cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver por qué. El Espíritu Santo es el que lleva a cabo una obra en el ser humano, redarguyéndolo primeramente de pecado, convenciéndolo, atrayéndolo hacia Dios. Nos guía al arrepentimiento, como dice Romanos 2:4. Él nos convence de pecado y nos revela a Cristo. Juan capítulo 16, versículo 13 nos dice que Él nos guiará a toda verdad. Cuando nosotros conocemos a una persona que nosotros les hemos estado compartiendo y que se interesan y están atentos a su palabra,
nosotros podemos entender que es el Espíritu Santo el que está haciendo una obra en él, Sí, que, amén, que le amén. está abriendo su entendimiento, que lo está inquietando, el Espíritu Santo lo está inquietando para hacer una obra en él. Esto el Espíritu Santo no lo hacía en esas personas. Por ejemplo, en el caso de Otoniel, Dios lo levanta como un libertador con ese propósito específico, pero nunca hizo la labor de redarguirlo, de convencerlo de pecado, de revelarle a Cristo mismo, o de alguna manera revelarle la salvación, como les fue manifestada a Abraham, al mismo David, ¿no? Ellos en su entendimiento podían entender que tenían una patria más allá adelante de lo que había en esta tierra. El Espíritu Santo no hacía en ellos, no les redarguía de pecado, no hacía morada en ellos, los ungía solamente con un propósito específico para cumplir un propósito específico. Esa es una gran diferencia. El Espíritu Santo jamás abandonará al creyente. Juan 14, 16. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 16. En este pasaje del capítulo 14 tenemos muchísima información acerca del Espíritu Santo que vamos a estar trabajando en ella. Dice, yo rogaré al Padre y les va a dar otro consolador. Es decir, yo ya estuve con ustedes, yo ya vine del Padre, yo me voy a ir, pero yo rogaré al Padre, yo le voy a pedir al Padre otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Jesús dice que era como de 33 años. Podríamos decir que él estuvo 33 años en la tierra. 3 años de esos 33 años, 3 años y medio de ministerio, y tuvo que regresar al Padre. Tuvo que regresar al Padre. Pero el Espíritu Santo, el otro consolador, uno igual que Cristo, del mismo nivel, el otro consolador estaría con nosotros. No dice mientras ustedes se conviertan, mientras terminen su proceso de santificación. Dice que Él va a estar con nosotros para siempre. No hay una fecha de caducidad, no hay una fecha de vencimiento. El Espíritu, el otro consolador que Jesús enviara, estaría con nosotros para siempre. Y ya sabemos que el Espíritu Santo viene a nosotros, hace morada en nosotros, vive en nosotros y está haciendo una función que es la de hacernos semejantes a Cristo, que cada vez seamos más semejantes a su Hijo. Eso se llama proceso de santificación. El alcanzar la estatura del varón perfecto, de dar forma y darle vida a nosotros, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Efesios 1:13, Efesios 1:13, si me acompañan. Efesios 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Estoy en Gálatas, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros escuchamos el evangelio de verdad,
el evangelio de nuestra salvación, cuando nosotros hemos creído en él, nosotros en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo de la promesa? Son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El hermano Miguel de la iglesia de Valle de Chalco, él definía esto que era como un apartado, como un adelanto, como un primer pago de la redención que habría de venir. Es decir, dejo esto en garantía, dejo a mi Espíritu Santo en garantía de que mi promesa de venir por mi pueblo, de redimir a mi pueblo, es efectiva. Ahí está, y la sello con mi Espíritu Santo. Es el sello del Espíritu Santo, es las arras, es la garantía, el adelanto, el depósito, el primer pago de que nuestra salvación es segura en Cristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de la herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir qué quiere decir que somos sellados? Esto implica ya una propiedad, una posesión. Él nos prometió vida eterna y envió a su Espíritu como garantía de su promesa. El Espíritu Santo morando en el creyente, Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, produciendo un fruto, ya sabemos, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Es decir, la imagen, alcanzar la imagen y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, transformando nuestro carácter de gloria en gloria, como dice 2 de Corintios 3:18, dice que nos estamos reflejando en ese espejo, que ese espejo es la imagen de Cristo, y que nuestra imagen cada día se debe de parecer más a la imagen de Cristo, al rostro de Cristo. Y esto no es de un día para otro, no es algo mágico, es un trabajo, una labor de todos los días. Por eso dice de gloria en gloria, de paso en paso, poco a poco, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y dice que el Espíritu Santo nos ha conducido al conocimiento de la verdad. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otro de los nombres del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. También el Espíritu Santo en esta dispensación, que otra de las labores que Él está haciendo, según 1 de Corintios 12:11, activando los dones, activando dones espirituales. Dice el texto, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu. Son de las labores que el Espíritu Santo hace. Todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu. El Espíritu Santo también en esta dispensación guía nuestra vida. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tienes que ser sensible al Espíritu y dejarte guiar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo ahí establece estrictamente hablando, el Nuevo Testamento comienza a partir del libro de los Hechos. Más adelante de cómo aparece en ese orden que tienen nuestras Biblias, porque primero están las 4 versiones del Evangelio, estrictamente el Nuevo Testamento comienza a partir del libro de los Hechos, específicamente del capítulo 2, donde desciende el Espíritu Santo el día del Pentecostés, y es en ese momento en que el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban ahí congregados y comienza a morar de manera permanente en cada uno de los creyentes que estaban en ese lugar. Esto en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, en donde dice que Él estaría con nosotros y que jamás nos abandonaría. Amén. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder con el Espíritu Santo en el creyente en esta dispensación del Espíritu Santo? Ya acabamos de establecer que el Espíritu Santo no puede abandonar al creyente, no lo va a abandonar. Es imposible que eso suceda. Lo que sí puede suceder es como nosotros lo vimos cuando vimos el tema de la blasfemia del Espíritu Santo. Es un punto, bueno, estoy hablando del tema del estudio, pero en ese estudio nosotros vimos que hay otras situaciones en donde nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, podemos apagar al Espíritu Santo y podemos mentir al Espíritu Santo. Específicamente de ese estudio yo tomaría el estudio. En el estudio hablé de 5 cosas: de la dureza de corazón, que es de una forma en que podemos negar al Espíritu Santo, el contristar, el apagar, el mentir y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estos dos los voy a quitar y solamente vamos a hablar brevemente ya de contristar, apagar y mentir al Espíritu Santo. Eso puede hacer que el Espíritu Santo obviamente se retraiga un poco, pero jamás nos abandonará. Pues nosotros podemos impedir que el Espíritu Santo actúe plenamente en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo no nos deja. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Efesios 4:30. ¿Qué es lo que puede suceder con un cristiano cuando anda mal, cuando anda pecando, cuando anda fallando, cuando se quiere aventar sus vacaciones en el mundial? Vamos a ver qué es lo que puede suceder. Gálatas, Efesios. Efesios 4:30. Amén. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo lo podemos contristar, entristecer? Con nuestra carnalidad, con el pecado, con las obras de la carne. Acabamos de hablar de del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, pero también en ese texto de Gálatas 5:22, 2 versículos antes, nos habla de cómo podemos contristar al Espíritu Santo, y vamos a leerlo. Cuando nosotros como cristianos, Gálatas 5:19, cuando nosotros como cristianos andamos en las obras de la carne, que son adulterio, es decir, yo como cristiano puedo adulterar, puedo fornicar, andar en inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, ando yo en pleitos, en celos, en iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si tú como cristiano practicas todas estas cosas, pues estás contristando al Espíritu Santo
con el cual tú fuiste sellados. El Espíritu Santo no te abandona, pero lo estás contristando, lo estás entristeciendo. El otro aspecto es apagar al Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:19. Primera Tesalonicenses 5:19. Dice, de hecho es uno de los textos más cortos del Nuevo Testamento. No apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. No lo dejas brillar, lo estás conteniendo, lo estás sofocando. Lo mismo a través de tu Espíritu Santo. No dejas actuar al Espíritu Santo. Y aún dentro de la iglesia, cuando no le damos libertad al Espíritu Santo de moverse, lo estamos opacando, lo estamos conteniendo, lo estamos sofocando. El Espíritu de Dios no se va, pero lo hacemos a que se retraiga y Él no puede actuar de manera libre, derramando su bendición en cada uno de nosotros. Cuando nosotros le mentimos al Espíritu Santo, como nos lo narra en Hechos 5:4, Ananías y Zafira venden un terreno y llevan solamente una parte, y Pedro les dice: ¿por qué han permitido que en su corazón mentir acerca de lo que han traído? Nosotros, al mentir al Espíritu Santo, no le estamos mintiendo solamente al Espíritu Santo, le estamos mintiendo a todo el cuerpo de Cristo, a toda a la iglesia. Entonces, a través de contristar, apagar y mentirle al Espíritu Santo, nosotros podemos hacer que el Espíritu Santo se contraiga y no produzca lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Nosotros mismos ponemos obstáculo para que Él no pueda actuar en nuestras vidas, no pueda llevar o completar la obra que Él tiene. Pero el Espíritu Santo no nos abandona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a estar redarguyendo, siempre va a estar convenciendo de pecado. Podemos ver esa historia del hijo pródigo, cómo él se va, pero llega un momento que el hijo pródigo levanta su mirada al cielo, el Señor le da un momento de lucidez, y es cuando él ahí regresa a la casa del Padre a pedir perdón. El Señor, el padre de familia, lo restaura y nuevamente le da un traje, un anillo y hace fiesta. Es la forma en que el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Dice su palabra: si te volvieres a mí, yo te redimiré y delante de mí estarás, y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Algunos textos algún texto en el libro del Apocalipsis, específicamente cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le dice que necesita experimentar nuevamente el gozo de su salvación. Quiero solamente ya como final decir que nuestra relación con Dios es segura en Cristo. Los pecados no confesados son los que pueden obstruir nuestra comunión, sí, y apagar la obra del Espíritu Santo. Por ello debemos confesarlos. Estaba yo leyendo el otro día un texto en donde dice que si tu pecado no te hace sentirte incómodo, sino que al contrario, si tú al pecar te deleitas y te complaces en él, es una señal inequívoca de que el Espíritu Santo no mora en ti, porque quizás tú nunca has sido salvo, tú nunca realmente has creído y el Espíritu no ha venido a tu vida. Cuando el pecado que tú cometes te redarguye en tu corazón y sientas arrepentimiento, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti, sí, amén, y amén. está trabajando. Gloria a Dios. El problema no es pecar, el problema es que haya una conciencia y haya un arrepentimiento, como en el caso de David, nuevamente lo menciono. Vuelvo a repetir este texto final: nuestra relación
con Dios es segura en Cristo Jesús. Los pecados no confesados pueden obstruir nuestra comunión y apagar la obra del Espíritu Santo. Por eso debemos confesarlo. Dice su palabra en 1 de Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, pues mis hermanos, que mientras que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque Él nunca nos va a dejar, aprovechemos todos los beneficios, el gozo de su presencia, porque el Espíritu Santo siempre estará presente. Para eso fue enviado. El Espíritu del Padre conocía de nuestra debilidad, de nuestra enseñanza, de nuestra debilidad, y Él sabe que solamente es a través del Espíritu Santo que podemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Vivamos confiando en que la presencia de Dios siempre estará con nosotros. Dice su palabra: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga por su pueblo, hasta que Él aparezca entre las nubes y nos tome. Hasta ese momento Él va a estar con nosotros. Amén, amén. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos tener esa certeza, Señor, de que la obra que Cristo ha hecho en la cruz es perfecta, Señor, y que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Primero al enviar a tu Hijo, al enviar a su Espíritu Santo, todo lo tienes contemplado, Señor. Solamente tenemos que tener el entendimiento, el conocimiento para seguir adelante, no desmayar y esforzarnos, Señor, por hacer tu voluntad, no contristando al Espíritu Santo, no mintiendo al Espíritu Santo, no apagando al Espíritu Santo con nuestro pecado, con nuestra manera de vivir, con nuestro pensamiento, sino avivar ese Espíritu Santo en nosotros para que con toda libertad se pueda mover y puedas hacer tu obra de santificación en nosotros. Gracias, Padre, porque nos das entendimiento de tu palabra. Que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que lleguen, aquellos que preguntaron, Señor, que su duda sea disuelta y que sigamos creciendo en el conocimiento de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que nos vaya revelando, nos vaya enseñando, Señor, que nos recuerde todas las cosas de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.